Welcome to Coffee Tales with LS2. This is the first podcast we are doing right here. We are going to make podcasts with different people from motorbikes, outside of the industry, but always close to the same goal. Ride fast, maybe more safer, different places, different people that you're going to enjoy together. I'm super happy. Today we have a special guest. He's going to be the first guest, but for me it's someone very special because he inspired me a lot, and I think it's one of the most talented riders on a motorbike. So please welcome Joan Barreda. Hola. Bueno, pasamos a español, va a ser mucho más fácil, yo creo, con Joan. Antes de nada, gracias por estar aquí. Como comentaba, para mí personalmente me hace mucha ilusión porque hemos compartido enduro, muchos entrenos de motocross en Bélgica, por ejemplo, y siempre he pensado lo mismo. Te encuentro una de las personas con más talento innato en moto y es por eso que me hace tanta ilusión tenerte aquí. Así que creo que para empezar, sitúanos, ¿no? ¿Quién es Joan Barreda? Bueno, pues Joan Barreda me defino pues eso, con un niño desde joven que soñó con ser piloto de motocross y que lo dio todo por la moto, por la pasión. Tuvo que pasar por muchas épocas difíciles, de lesiones, de épocas que se complica, de que no hay sponsor, no hay ayuda y ahí tienes que remar y remar y al final llegas al objetivo. Por el camino, pues eso, he tenido que intentar captar y adaptarme a un montón de situaciones complicadas, intentar absorber lo máximo de la gente talentosa, buena que también he visto por el camino, y al final pues eso, ha sido lo ves ahora pues un poco como la trayectoria de esos 30, 40 años, 30 encima de la moto. Explica un poco, yo creo que, porque la gente al final visualmente tiene mucho en el recuerdo tus récords en el Dakar, todas las etapas que has ganado, toda tu experiencia en el Dakar, pero hay que remarcar, yo creo, muchos años de motocross, enduro, hasta llegar al Dakar, que yo creo que es algo que la gente no sabe y hasta qué nivel llegaste en cada disciplina. Es así, realmente la base, hay varias cosas importantes que hay que saber. Una es que pues eso, empecé de muy jovencito, pero en una familia muy humilde. La otra también es que además a mis padres no eran motoristas, no les gustaban las motos, o sea... ¿Y de dónde salió? ¿De dónde salió el decir voy a ir en moto? La combinación ya se complica para salir adelante en esa situación. Entonces es eso, pues yo creo que recuerdo la primera vez cuando tenía 3-4 años, por suerte probé la moto en una Semana Santa de un amigo, del hijo de un amigo de mis padres, y me volví pero loco de remate. De hecho mis padres pues me compraron regalos, camiones, juguetes, cosas, y yo... Para intentar cambiar, no para las motos. Cogía el juguete y lo tiraba por la ventana y yo decía, yo he pedido una moto, tenía 4 años, 3-4 años, y me decían, no puede ser una moto, y al final pues no tuvieron más remedio que comprarla. Entonces cuando ven un poco esas ganas, esa motivación de un niño de 4 o 5 años, me la terminaron comprando a los 6. ¿Qué haces como padre? No tienes otra... Lo que quieres es que sea feliz y que sonríe y que se lo pase bien. Y así fue, y si te das cuenta, ahí después con el tiempo ves un poco toda la película de tu vida y te das cuenta que ahí en esos años se creó un poco ya mi personalidad, ¿no? Ese estilo de bam bam, un poco esa ansiedad de querer demostrar a mis padres de que yo quería ir en moto y mis padres no les gustaba. Entonces es como que ya esos primeros años en 60 también, de muchas caídas, en aquella época ya me empezaron a llamar dinamita. Después es verdad que con el rally, es algo que el tema de Bam Bam y todo eso incluso se potenció para diferenciarme de un poco de ese estilo de pilotos de la época, como era Marc, como Cyril, que tenían una imagen más de piloto, pues eso, endurero, de durabilidad, de estratega. Entonces yo quería ser algo diferente, motocross, gas, y que se remarcara. Y de hecho, la verdad que la gente lo apreció y las marcas lo apreciaron, como Monster, como muchas otras marcas que he tenido en mi trayectoria estos últimos años. Pero sí es curioso cómo dices, ostras, ¿por qué todo yo he sido así? Y al final todo tiene un porqué.
Y el por qué viene de algo. viene pues de cuando yo tenía 5, 6, 7, 8 años, de ese punto de querer demostrar, de querer decir, yo quiero dedicarme a esto. Es un niño que no habla con nadie, súper introvertido, y la manera que tenía de expresarlo era eso, salir de la escuela, irme al gimnasio, entrenar. Cuando no me dejaban mis padres coger la moto, sabía que mi padre estaba trabajando, me escapaba y la agarraba. Y era ese punto de rebelde, de ansiedad, de querer hacer algo que era prohibido para mí. Bueno, y cuando, por ejemplo, es lo que te decía, ¿no? Tú empezaste motocross, después saltar enduro, después sí que tocaste más temas rally, ride, ¿no? Y acabar en el Dakar. ¿Qué te llevas de cada etapa? Es decir, ¿qué te llevas de la etapa de cross? ¿Qué te llevas de la etapa de enduro? ¿Qué te llevas de la etapa de rally? Y a partir de ahí ya iremos tratando. Pero tú, ¿qué te llevas de cada una? Sobre todo, ¿qué has aprendido de cada una de estas 3 etapas? En términos generales, por una parte, es brutal. De hecho, también cuando un padre me pregunta a mí qué tengo que hacer o si es bueno que empiece a hacer motor, o sea, el motocross como disciplina, lo que te exige y lo que tienes que hacer es increíble, que eso siempre es buenísimo y recomendable, sea al nivel que sea. Y siempre lo recomiendo para todos los padres porque para después, para la vida normal, el querer tú esforzarte por algo, conseguirlo, pasar por tantos filtros, o sea, es brutal. La disciplina, ¿no? La disciplina que has de tener cuando haces ese deporte, todo lo que hay detrás. Y después a mí personalmente, pues por un lado tengo el corazón del motocross de toda la vida, es lo que yo he soñado. De hecho, hasta incluso en la época del rally, me salió la rama del motocross cuando me llamó, por ejemplo, Honda, que dijeron, pues no tenemos ni idea, pero somos Honda HRC y queremos hacer un equipo nuevo y hemos pensado en ti. O sea, se me paró el mundo ahí. ¿Por qué? Porque ya venía de la época del motocross, que para mí Honda HRC en motocross. Sin embargo, había un equipo KTM que tenía una moto que funcionaba muy bien, que llevaban ganando un montón de años, pero para mí se me paró el mundo cuando... Yo eso no lo sabía. O sea, Honda directamente ya te llamó para decir, oye, vamos a hacer un equipo. O sea, ¿cómo te quedas? Fue el año ese, creo que fue el año que yo, primer año, 2014-13, que yo ya gané, creo que con la Husqvarna, que ya 5 etapas, y ellos ya tenían un precontrato con Cyril, incluso con Marc, estaban en conversación, pero claro, yo ese año gané 5 etapas y dijeron, queremos a este loquito joven. Y ahí pues nada, me llamaron y a mí yo tenía también contrato con Husqvarna, aún tenía un año más y tal, pero les dije, mira, esto es el sueño de mi vida, a mí me da igual todo, lo siento, ojalá podáis venir conmigo, porque era la época que el equipo Husqvarna ya se sabía que lo había vendido BMW y lo iba a comprar KTM, estaba ahí esos movimientos, entonces estaba un poco el equipo en el aire. Aún así, yo fui fiel, porque ya tenía contacto, me había llamado ya anteriormente Pete Bader a mí. Y dije, no, yo estoy aquí En ese año tenías todas las opciones bueno, encima de claro, la mesa. O sea, un todo chaval lo que había. joven que gana 5 etapas en el Dakar, pues te cae por todos lados. Entonces, ya me llamó Pete Bader y dije, mira, no, yo estoy súper bien con Speedbrain, además me cambiaron el contrato, me valoraban muchísimo, con Paulo de mochilero, toda una familia, un equipo también que había soñado toda la vida. Y ahí se quedó la conversación, no avanzó más. Pero al cabo de 3 o 4 semanas me llamó Honda y ahí se me paró el mundo. Entonces dije, mira, voy a intentar luchar como sea para que vengáis conmigo, porque ya había una estructura del equipo holandés que funcionaba en Honda. Y ahí, pues después de meses y meses, que no fue fácil, lo conseguimos, que hubo algún momento tenso que me dijeron, mira, Joan, si al final no quieres, tenemos a Cyril y ya está. Yo que no, ¿qué tal? Al final luchando y montamos otra estructura nueva en el equipo Honda que ya había. Y ese primer año fue así, con 2 estructuras, que era el de Honda Gen, con Sunderland, Elder y Picholito, y después el nuestro con yo y Paulo. Y salió todo adelante. Después fue cuando un poco todo aquellos años donde también introduje Monster al equipo. Nos hicimos ahí un equipo que había soñado, para mí era un sueño, la verdad.
Es verdad que era un equipo joven, con ingenieros que venían de MotoGP, ingenieros japoneses que no habían pisado el Tierra nunca, desierto en la vida y Ha de ser duro no fue porque fácil. yo he podido trabajar con japoneses y ha de ser todo un mundo nuevo y su manera de hacer es muy, muy peculiar. Me acuerdo que con Pablo comentábamos alguna vez que íbamos ¿Qué a lo mejor- anécdota puedes sacar? Que ahora piensas, o sea, ¿cómo podían hacer eso? ¿Sabes? Esas cosas que al final te vienen después y dices, no me creo que fuera verdad. Bueno, es eso, no tenían la experiencia. Ellos pues venían del MotoGP con todo el tema de electrónica, todo el sistema, pues les costó bastante. Me acuerdo que íbamos con Paulo a los rallies y por el viaje decíamos, bueno, a ver qué nos va a pasar. No sabemos qué va a ser, pero algo va a pasar en la moto. Entonces, eso tardó por lo menos 3 años en que la moto, decir, es que ya no se para. Y ahora, y bueno, hace ya unos cuantos años que ya es indestructible. Y los japoneses son la pera. Y cuando algo se lo proponen, lo consiguen. Eso no hay ninguna duda. Pero sí, aquellos años, yo pensaba que iba a ser un año o dos, que me los iba a tener que comer, pero fueron 3, 4. Y eso fue lo O que sea, un poco... de todos esos años, si pudieras cambiar algo, o decir, volver atrás y qué cosas cambiaría o qué cosas haría diferente, o decir, no, me arrepiento de esta decisión o de esta acción en esos años. ¿Qué Ostras, piensas? no, porque era muy yo. Me acuerdo que era muy yo y tenía pues, toda la decisión de todos los test del equipo donde los íbamos a hacer, los pilotos, los mochileros, los mecánicos. Y para mí fue un sueño poder organizar aquellos años el desarrollo de la moto. Todo, obviamente, claro, está la parte de que te quedas unos años que además coincidieron con aquellos mejores años míos, en los que marcaba muchas diferencias. El año del Salar, donde se paró la moto, que iba con 12 minutos a marca. El año siguiente con la entrada a Bolivia, donde nos penalizaron a todo el equipo con más de 20 minutos de diferencia a Toby, que iba segundo. O sea, ahí perdí varios Dakars que estaban ya ganados. Pero después también llegaba a final de año y me decían, Joan, ¿qué quieres? En todos los sentidos, a nivel equipo, a nivel también económico, me recompensaron muy bien. Eso es o sea, al final es un sueño para un piloto poder tener Entonces tanta lo volvería a decisión y hacer. moverte. Y, y bueno, así fue durante años hasta que llegó un poco la lesión de la mano, en la que estuve 2 años, que bueno, ya cuando me rompí la mano, me rompí 5 huesos de la muñeca. ¿Te acuerdas de la caída o...? Fue probando la moto en el checkdown, en el Ruta 40, nos mandan a un río. Siempre yo miraba con Google Earth, con Paulo, y me organizaba con él. Y venga, íbamos a probar, yo buscaba la zona, miraba, estaba todo seguro y probaba las motos y ya está. Ese año, por primera vez, organizaron la organización y nos mandaron a un río. Y nada, nos dijeron, aquí el río este. Pues nada, yo salí, teóricamente estaba revisado y había un agujero de una cantera, o sea, como si fuera un cuarto piso. Y salté y la moto cuando cayó explotó todo, el basculante, horquillas, el brazo se rompieron 4 huesos pero explosión. Me tuvieron que sacar trozos de huesos y me acuerdo que estaba ahí con la mano aguantándomela y yo decía, y Pablo llegó el primero y yo decía, no, que me he destrozado la mano, que no voy a poder correr. Y Pablo me decía, pero que da igual, que estás vivo, ¿qué tal? Porque estaba alucinando Claro, ese momento del calante que salto. solo piensas en cuando voy a volver a la moto, ¿no? Pero se complicó mucho. De hecho, me acuerdo que me operaron, muchos huesos no se soldaban. Y, bueno, el médico, cuando yo me peso era septiembre por ahí, octubre. Y el médico, yo le dije que tenía que correr el Dakar a final en enero. Y me dijo que no, que me olvidara, que no, el Dakar, que no iba a poder subirme a la moto más en mucho tiempo. Y nada, así corrí ese Dakar con varios de los huesos sueltos que se movían. Aguantándose ahí por pelos, ¿eh? Eso muy poca gente lo sabe. Es algo que de alguna manera un poco lo tuve que tapar, pero fue duro. El siguiente año también me operé otra vez, no se termina de juntar
y psicológicamente no puedes ir a entrenar. Eso fue muy duro. O sea, ahí llegó un momento que toda esa mochila del equipo, de gente, de todo que yo estaba cargando y que yo estaba dando buen resultado, por eso ellos seguían. Lo que pasa es que fallaban algunas piezas del equipo, como te he dicho antes, pues ahí explotó todo y mentalmente exploté. Y ahí fue cuando acabé, me hice, bueno, con mi novia, hicimos una casita en Ecuador y ahí un poco me pude evadir un poco de toda esa presión y del día a día de todo el equipo, porque ya mentalmente había... Sí, verdaderamente te das cuenta que hay esos momentos que dices, oye, también hay más cosas aparte de la moto y como comentábamos antes, que a ti también te gustan los negocios y siempre vas mirando algo también fuera de las motos. O sea, conectado a las motos, pero tampoco la gente lo sabe y tienes tus negocios y tú vas invirtiendo en tus cosas, sobre todo para pensar en el futuro, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que en ese sentido también he intentado, yo sabía, he tenido una vida dura deportivamente, entonces ves todas las fases y la vida real, que cuando vienen las cosas complicadas, no todo el mundo está ahí tan cerca, entonces Un golpe hay de que... realidad muchas Sí, veces. exacto. Entonces yo me acuerdo ahora esta última época del rally, sabía que tenía una ventana de 10, 12 años, que al final han sido 14, pero que la tenía que aprovechar al máximo para intentar organizar. Porque tú crees, desde tu punto de vista, que un piloto de rally se gana bien la vida, porque mucha gente se cree que eso, que claro, el Dakar, los 20 primeros ganan una millonada y van tranquilos, esto es MotoGP, y yo creo que la gente se equivoca mucho. Bueno, a ver, yo creo que te ganas bien la vida en el momento y se paga al momento que un piloto tiene la capacidad de ganar, tiene el potencial de ganar. Cuando tanto aquí como en motocross, en enduro, cuando un piloto es potencialmente ganador y tiene la imagen y tal, ahí yo creo que sí te puedes ganar la vida bastante bien. Pero fuera de eso no es tan fácil. Al final tienes que también ir ahí trampeando ¿Qué, muchas qué, cosas. qué puede ser? O sea, dando un abanico, una idea, ¿qué puede ser ganarse bien la vida? Claro. Pues, a ver, yo he tenido años muy buenos también, pero como te digo, también por compensaciones de onda. He sabido aprovechar muy bien las situaciones de managing también, meterme un poco por el medio, por ejemplo, con el main sponsors de Monster. Entonces al final tampoco es tan casual, ¿no?, que un piloto tenga que hacer, pero yo sabía jolín, que eran unos años y que tenía que aprovecharlos al máximo. Sabía que hay managers que se ganan muy bien la vida y por qué, si yo lo podía hacer, por qué no hacerlo, por qué tener que darle a un manager. Entonces Sí, tanto por ciento. hicimos cosas muy, muy, muy buenas. Entonces, pero bueno, sí, te puedo decir que si quieres números Sí, sí, no, no, sí, sí. como A en ver, al la... final la gente... Es que yo creo que es una cosa que aquí se tapa mucho, sobre todo a nivel nacional. En España es algo que la gente tiene mucha envidia y creo que es algo muy bueno para potenciar a la gente y decir también, oye, que sobre bien y sobre mal. Porque mucha gente se piensa que acostumbrados al fútbol, no, mira, piloto del Dakar, ganará 10 millones. Y a veces te puedes llevar una sorpresa o al revés. Y yo creo que dentro del off-road está muy bien, bastante bien. Y sobre todo esos años también donde entró Honda, marcas nuevas, y estaba Yamaha, Giro también. Entonces todo un poco fue subiendo en general todo. Y yo me enorgullezco en ese sentido de haber sido de los pilotos que siempre ha luchado porque Paulo ganara más, porque todos ganaran más los compañeros míos, y eso hace que en general suba también el salario Al para final todos. es lo que decíamos, yo cuando corría enduro, que si los primeros no luchan, el cuarto que va a luchar. Claro. Entonces yo creo que hay que juntarse todos, luchar y expresar un poco dentro de algo lógico, ¿no? Lo que puede ser. Pues eso, yo estaba en una ventana los mejores años, entre una ventana, te diré, de unos 300 a 800.000 euros por año. Yo creo que dentro del off-road es eso, tienes que hacer las cosas muy bien
para poder llegar a esos números. Y Porque- recordar a la gente que, claro, mucha gente se piensa solo es el piloto, pero hay mucha gente alrededor del piloto y hay mecánicos y hay muchas veces fotógrafos y gente que te ayuda al día a día y al final no es solo una imagen, ¿no? Como decir, no, los futbolistas que solo ganan todo esto íntegro, no. Al final tú has de hacer tus inversiones para poder hacer tu vida más fácil y preocuparte de entrenar, navegar o lo que te toque en ese momento. Ojalá pudiéramos estar toda la vida así, pero yo, gracias a todo lo que viví antes de llegar al rally, sabía que esto tenía una vida corta y es así. En ese sentido, pues claro, incluso también por el tema de impuestos, que es otro tema, ah, si yo supiera que puedo ganar un salario durante toda mi carrera deportiva o hasta los 60 años, por ejemplo, obviamente no tendría ningún problema, pero el problema es que llegamos arriba, empezamos a conseguir un poco el resultado o el fruto de todo el trabajo de una vida entera y claro, no sabes si vas a tener 1 año, 2 años o al tercer año se va a acabar tu vida deportiva o tu carrera deportiva. Entonces, Ese es el momento que al final decides ir a Andorra claro, o ir a tienes algún que lado. intentar recoger y organizarte tu vida un poco, porque es el momento que vienen los primeros beneficios. Entonces, yo creo que ahí, en ese sentido, ojalá el gobierno, porque a mí me encantaría no residir siempre en España, pero ojalá el gobierno dijera, pues mira, Joan, te vamos a prorratear a 30 años lo que has ganado. Y sí, te sale la media de este dinero. Pues, ¡pum!, yo lo pagaría encantado. Pero el problema es ese, que si tú el primer año ganas dinero, tienes que pagar el 60, 50 y pico por cien, más IRPF, más Y managers. sobre todo hay el riesgo de que no sabes cuánto tiempo va a durar, que puede haber una lesión. Y el que- segundo año te lesiones, se te acaba la carrera deportiva, ¿qué haces? ¿A quién vas a pedirle después No, las totalmente. devoluciones? Aparte de eso, como ya sabes, bueno, los dos vamos con el S2, me gustaría también decidir cuándo es el momento que entras en S2 y por qué, ¿no? Es decir, en qué momento era de tu etapa y cuándo decides, oye, voy a ir con el S2. Bueno, pues justo con Ostar, con el manager, pues me lo propuso. La verdad que ya es una marca que conocía desde bastantes años. Creo que Marc también estuvo unos años con el S2 y varios pilotos del Dakar, así que en ese sentido tenía mucha confianza también, porque ya es una marca que ya tiene la experiencia del Dakar y la verdad que pues el trato ha sido increíble. Desde el primer momento se han adaptado súper bien a todas las exigencias que yo puse y un poco mi estilo encima del casco, encima de la moto con el casco y, y súper contento. La verdad que es un casco que muy bien y creo que ahora también sigue en este año también con varios pilotos, con Pablo Quintanilla y con Edgar Canet, así que Hombre, yo creo que algo a nombrar, y sobre todo tu opinión, que tienes experiencia después de todo lo vivido en el Dakar, a mí me ha sorprendido mucho, porque al final sabía que iba rápido Edgar y todos estábamos con cuidado a ver qué hacer, a ver qué va a hacer, para dónde va a ir, pero oye, ¿qué opinas de Edgar Canet este año? no, muy bien. Por un lado, hay que decir, pues eso, que es un piloto rapidísimo. Técnicamente, en un circuito motocross, intenta seguirlo. Entonces, eso es súper importante, eso es una base increíble. Después, hay que decir que él tiene ya un entorno muy del rally, del Dakar de toda la vida, su tío, su abuelo. Entonces, lo ha vivido mucho desde siempre. Y por otro lado también el tema de que es un piloto, para lo joven que es, con mucha cabeza, muy maduro y que no se anticipa para nada. Me acuerdo que el año pasado hicimos muchos kilómetros, prácticamente toda la preparación mía del Dakar se vino a hacer kilómetros en Monegros, a hacer kilómetros en Ciudad Real, allí en Castellón, en Rechán y muchos kilómetros juntos. Y pues eso, el día que lo veía claro era rapidísimo, pero después habían días que eran cosas nuevas que no entendía y el tío metía el freno, o sea, eso te dice y sin nunca ninguna caída rara. Entonces, eso le va a hacer que vaya dando los pasos y que le dé ese punto de confianza eh, para seguir progresando. Además, ahora estos días se está metiendo muchas etapas entre delante, arriba del todo, o sea, él va a coger el ritmo de los tres primeros
pero ya, poder estar ahí es increíble, porque por más entrenamientos que hagas tú, pues eso, en Monegros, por todos lados, en Marruecos, en todos los sitios, al final la carrera y una carrera como el Dakar, la durabilidad de los kilómetros de una etapa del Dakar y el ritmo de carrera, eso solo se vive ahí. Lo ves, ¿no? De día a día, de etapa a etapa y sobre todo de Dakar a Dakar, porque al final cada Dakar imagino que debe ser diferente. No, al final no es lo mismo África, no es lo mismo Sudamérica y no es lo mismo Abu Dhabi. No, ahora es mucho más desértico y si se analiza un poco, ha habido como un movimiento más de pilotos que viven en el desierto. El que vive en el desierto de California, los 2 o 3 que ahora es Howes y Ricky, el que vive en el desierto de Australia, el que vive en el desierto de Chile. Antes no era así cuando yo empecé, éramos mucho de aquí, Europa y tal, entonces, claro, porque íbamos a Argentina y tal, y claro, nos metían en una etapa de tipo World Rally Car de coches, o incluso Bolivia con barro, y ahí nosotros íbamos muy rápido. Claro, estos pilotos del desierto les cuesta más, pero ahora que es todo desierto, para ellos es mucho mejor. Claro, yo creo algo chulo explicar, porque yo creo que mucha gente, y me he encontrado con mis amigos, que se creen que lleváis un GPX, ¿no? Que lleváis una barrita en la tablet y tenéis que ir siguiendo la flecha, pero explica lo que va a hacer un piloto del Dakar que va en moto. Es que va a hacer todo y cómo es realmente lo que ves. No, hay que trabajar muchísimo. Al principio yo me acuerdo aún después de un par de años, aún en alguna etapa incluso con Marc, le decía, pero ¿cómo es posible poder navegar a esta velocidad? Es que no entiendo. Y se reía, me decía, tranquilo que ya lo vas a coger pronto. Es eso, tenemos que sincronizar 4 aparatos a la vez, que uno es el trip, que es el kilometraje, el otro es el cap, que es la brújula, el otro es el roadbook, que tenemos que moverlo manualmente con un joystick, y el otro es el GPS, en el que solo una flecha se abre en algunas ocasiones unos 800 metros antes de llegar a un punto virtual, a un waypoint, a lo mejor cada 15 o cada 20 kilómetros. Y todo eso tiene que estar todo sincronizado a la vez, y a la vez tú sentir que estás metido dentro de eso y que eso es lo que te da la seguridad para ir a mecha a fondo. O sea, y que muchas veces no es un camino, ¿no? Que al final la gente piensa, siguen un camino y claro, derecha por el camino. No, o sea, no, sin camino y cap y no, claro, te lleve. Brújula y cap y es así. Después cambia muchas veces también, depende de un rally a otro, quién hace el roadbook. Entonces tienes que tener esa capacidad de adaptarte, de entender a la persona que hace el roadbook para tú cambiar tu forma de interpretar el roadbook. Y la confianza, porque al final vosotros confiáis con la persona que ha hecho el roadbook. Totalmente. ¿No? Porque al final si te pone en peligro 1 o 2, porque se miden según el peligro que sea, ¿no? Si te encuentras un peligro, tú has de saber que eso es un peligro porque lo ha dicho otra persona, pero en tu caso, ¿llegabas a confiar de esa manera ciega? Sí, es verdad que el primer día es un poco adaptación a eso, cuando hay alguien que ha hecho un roadbook nuevo, diferente al que los hace normalmente, pero sí, es así, tienes que confiar al máximo en cómo hacen los roadbooks, y ese es el punto. Si pudieras, yo creo que es algo muy chulo poder dejar un poco un recuerdo en cada podcast, y vamos a estar preguntando a todos los invitados que vienen una pregunta, y la pregunta que queríamos hacer es: alguien que quiere llegar a lo que has llegado tú, que ha llegado como piloto profesional, a hacer el Dakar, a disputar tantas etapas, a ganar tantas etapas, ¿qué es el mejor consejo que le das? Si fuera, o sea, un niño que te ve, quiere ser como tú, ¿cuál es el consejo que le dirías a este niño para llegar a ser Joan Barreda o equiparar los resultados de Joan Barreda? Disculpa. A ver, es que realmente te tiene que gustar mucho. O sea, obviamente tienes que disfrutar. Tú tienes que subir a la moto y sentir el cosquillo ese, y cuando te metes a 140, 150, 160 por los caminos, sentir ese punto de adrenalina. En ese momento que tú sientes eso, que no es fácil, no todo el mundo lo siente, incluso te estoy hablando de... Bueno, hay muchos pilotos que lo han probado y siempre han tirado para atrás o han tenido miedo. Campeones del mundo de motocross, de enduro, y que al final pues cada cosa tiene lo suyo.
Pero si sientes eso, pues eso, después tienes que trabajar muchísimo, pero es súper bonito, es eso, es un tema que es una especialidad que, ostras, te viajas por todo el mundo, por todos los desiertos, que te enriquece muchísimo. Entonces, eh, en ese sentido, pues nada, que sea el mismo, que lo disfrute al máximo, pero que sepa que va a tener que currar mucho, no hay otra. Y tú para cerrar un poquito ya el tema, ¿en algún momento tú has sentido miedo realmente encima de la moto cuando estabas corriendo? Miedo no, miedo nunca, nunca. Sí que es verdad que siempre he tenido muchísimo respeto y es verdad que más en los últimos rallies, sobre todo a raíz de la lesión que tuve de la espalda hace 2 años, pues piensas mucho más en el peligro. Em, y es eso, muchísimo respeto porque ves cosas que han pasado en el desierto y sales cada día cuando te pones en la línea de salida, que faltan 10 segundos, pues eso, piensas, voy a salir a muerte a un desierto, una etapa de 500 kilómetros, pues tengo que estar a 1000 para con todos los sentidos, porque quiero volver al vivar. Y esa es la realidad, y eso se piensa, porque sabes que te vas a ir a un sitio que no sabes si vas a volver. Pero miedo no, miedo nunca lo he llegado a sentir. Al final, yo creo que es algo real que vives, pero una vez te concentras y al final has trabajado tanto, ¿no? Para una etapa o para correr, estás tan concentrado que no lo ves, que muchas veces después de la etapa, ¿no? Te viene esa sensación de decir, ¡buah! Sí, Tela. exacto. No, ha habido etapas brutales de estas que he marcado muchas veces de muchísimo gas, de sacar grandes diferencias, que es eso, en ese momento estás tan metido dentro de concentrado con el roadbook, con la navegación y todo, te vas anticipando a todo, lo vas encadenando todo y todo sale a la perfección. Pero termina la etapa y el típico momento que tienes 100 kilómetros por la carretera de enlace y vas pensando todas las películas y todo lo que ha pasado, de la etapa, ¿no? y dices, madre mía, es demasiado. Porque alguna anécdota que te venga así, de decir, alguna anécdota que no has explicado o alguna anécdota que dices, o sea, ¿cómo me puede haber pasado esto a mí? Caídas ha habido de todos los colores, Por ejemplo, esta bestias. mañana veía un corredor que ha salido hoy en la etapa y dices, llevan 2 semanas corriendo y solo salir había un cortado y en los 50 primeros metros, ¡chuf! Dices, al final, alguna anécdota que te venga y digas, ¿cómo Sí. puede pasarme esto? De esas muchas, de hecho, mira, la primera sí grave que tuve fue en Marruecos, aún no corría el Dakar, y eso, llegaba detrás de un piloto que de la época era rápido, Pitsigoronski, me acuerdo, y venía detrás de él con el polvo, no me dejaba adelantarlo, y nos separó en un CP, yo detrás, llegué justo, le metí gas para que me mirara, me miró y volvió a acelerar y me dio tanta rabia, dije, qué cabrón, y ahí por él. me olvidé del roadbook, me olvidé de Se paró todo. el fusible y venga, ra. Mirando detrás de él y con la estela del polvo enorme a 170 que íbamos con las 790, que las 750 creo que eran las KTMs aquellas que corríamos, íbamos pues a 180, 190 por ahí, y de repente era como una pista así en 2 o 3 metros de altura, que la típica pista que hacen de gravilla que después van a asfaltar. Sí, que hacen el típico cambio y Sí, te queda un de escalón. 2 metros de altura, y de repente por el agua había desaparecido durante 15 metros la pista y yo la miro a 170, 180 y dije, no. Él ya había girado por el lado y yo con el polvo lo había visto, y ahí nada, frené, pero metí más gas otra vez, salté, o sea, impacté contra el otro lado, salí tipo catapulta, pero catapulta de 20 metros de vuelo, 20 metros por el aire volando. Y en el aire que te recuperas y todo está en sí, su sitio. y ahí dije, oh my God, ¿qué ha pasado aquí? Porque si pudieras decir así un rival, hablando por ejemplo de este rival, uno de los rivales más duros, o hacer un top 3 de rivales más duros que te has encontrado en toda tu vida, ¿cómo lo harías? Ahora mismo
A lo largo del tiempo, es decir... Ya de por sí el Dakar es una especie de que compites contra el desierto, el rival. Y ahora mismo aún más, porque hay tantos pilotos que al final tienes que coger tu ritmo y tal. Pero sí que es verdad que en otra época, que fue mi primera época, hubo con Marc, recuerdo anécdotas muy chulas, porque heavy. ¿Alguna que se pueda contar? O... Sí, hay varias. Bueno, así que todo el mundo sepa... la que no sepa todo el mundo, queremos. Una que sepa, que es curiosa, que me acuerdo, varias, pues fue en el Dakar ese del Salar, creo, que nos grabó el helicóptero, estábamos los dos encima de una duna, en plan, tira tú delante. Yo lo tenía que marcar, ya le llevaba 12 minutos de ventaja, y él, no, está la moto parada, que se ha bloqueado el cambio. Yo, bueno, pues aquí me espero contigo, no tengo prisa. Y la más heavy fue en el Rally de Qatar. El Rally de Qatar es un rally, creo que era el que más navegación había. Y yo el primer día conseguí hacer la etapa 1 abriendo, y la gané por algunos minutos, y ya por la inercia del día siguiente pierdes, el día siguiente ganas, me salía al juego que ganaba el rally. Y solo tenía que salir, esperar a Marc y marcarlo. Pues nada, eso hice. Y me acuerdo que, pues eso, lo espero, se pone el delante, hace 1 kilómetro o 2 y se para también. Y uy, me tiro como 50 metros delante y me paro. Y ahí estamos los dos parados, sale otra vez, hace como 1 kilómetro y se vuelve a parar. Y yo también parado. Al cabo de un rato pasan, porque ya veníamos escapados los dos, habíamos apretado para atraparnos. Y empiezan a llegar todos, Viladons, Farrés, Chaleco, Elder, todos, Paulo, todos pasaron y se fueron. Me viene al lado y me dice, se han ido todos, vamos a perder el rally. Ya llevan sí, porque ellos van 10 a recuperar minutos. todo. Y dije, bueno, me da igual, es que yo no corro el mundial, solo corro esta carrera. Sale a fondo, metiendo gas. Y nada, y un poco fue heavy, realmente son aventuras. Te paras a pensar esa estrategia única que hay en los rallies. Y al rallies. final terminé ganando el rally ese, pero salió bien. Pero vivir eso ahí en el medio del desierto y que se dé las circunstancias para que eso pase es heavy. La verdad es que yo no lo he escuchado nunca que lo cuente. A él, ni yo tampoco lo he contado tampoco por ahí, pero son anécdotas de esas que recuerdas toda la vida. Sí, que quedan para ti y esos momentos son tuyos, pero estás solo, ¿no?, en la soledad y qué guay, tío, que lo puedas compartir y poder conocerlo. Así que nada, oye, yo creo que ha sido una charla chula. Creo que para mí, o sea, estoy muy orgulloso de que este sea el primer podcast, de que seas el primer invitado, de poder compartir. Ya vas a ir viendo un poquito la gente que va a ir viniendo, va a ir pasando gente de todo tipo. Y sobre todo agradecerte, ¿no?, el venir aquí, de compartir las historias, el estar un rato con nosotros charlando y espero verte muchos más años vestido del S2. Muchas gracias, un placer también para mí estar aquí y ya iremos viendo, seguro que será un proyecto súper chulo. Hecho.